Bueno, vamos a empezar con la clase entonces. Creo que ya están más o menos todos los que habitualmente ingresan a la clase. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, yo acá preparé una síntesis más o menos de lo que estuvimos viendo en la clase anterior, empezando con, ¿se acuerdan que habíamos visto? Acá tenemos el estudio de las comunidades vivas, eso es el comienzo de la unidad número 3, donde habíamos planteado la existencia de distintos criterios para justamente estudiar esas comunidades. El fisonómico, el taxonómico y el ecológico. De esos tres criterios, nosotros empezamos a analizar el criterio fisonómico, en donde rescatamos principalmente dos clasificaciones que la estuvimos viendo en la clase anterior, la clasificación de Raunquier y la clasificación de Pierre d'Anserot. Entonces, entre esas dos clasificaciones tenemos argumentos suficientes como para más o menos tener una noción de las características estructurales que presenta el conjunto de la vegetación en tal o en cual lugar. O sea, esas clasificaciones las que vamos a ir utilizando en la medida de que vayamos viendo las distintas biócoras. Dijimos que en una primera aproximación la Tierra puede ser dividida en 3 biociclos. De esos 3 biociclos nosotros centramos la atención en el biociclo terrestre, en los continentes, para ver un poquito cuáles son esas formaciones vegetales. En este caso estamos viendo formaciones vegetales. Prescindimos por ahora de la parte sociográfica. Ese biociclo terrestre está dividido en 4 grandes biócoras: el bosque, la sabana, la pradera y el desierto. 4 biócoras que tienen diferente fisonomía, diferente estructura, diferentes caracteres. Y empezamos a partir de ahí a ver un poquito la clasificación de Strahler. Dijimos que nos íbamos a valer de la clasificación que nos muestra Strahler, que a su vez está basada en la clasificación de Reuben, que esas no la van a estudiar, pero yo se las mostré para que ustedes vean, y la tienen ahí en el PowerPoint para que vean de dónde salen los nombres que por ahí utiliza Strahler en su clasificación. Bueno, de esas 4 biócoras, habíamos empezado a analizar la biócora de bosque, como formación principalmente conformada por fanerófitas. Hay distintos tipos de bosque. El bosque es una formación que en última instancia está presente en distintas latitudes. Lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior son los bosques de bajas latitudes. Ahí hicimos mención a la pluvisilva ecuatorial y tropical, o simplemente selva, como habitualmente algunos autores le llaman, y la pluvisilva monzónica, que también es una selva en última instancia, pero con algunas características estructurales en su vegetación, en sus árboles, que denota la existencia de una estación seca un poco más prolongada. De ahí que entonces la pluvisilva ecuatorial se degrade a una pluvisilva monzónica ya con menos riqueza florística y con algunas modificaciones en la adecuación o a la adaptación que tienen que tener los árboles a esa estación seca. Algunos árboles se vuelven caducifolios, los fustes tienen cortezas más rugosas, las hojas son más pequeñas y lustrosas, inclusive en algunos casos tienen una cutícula cerosa que los recubre para evitar perder agua por evaporación justamente en esa estación seca. Es decir, esos cambios se empiezan a manifestar ya en la pluvisilva monzónica con relación a la pluvisilva ecuatorial. Y después habíamos empezado también a ver los bosques de latitudes medias. Ya si aumentamos la latitud y nos ubicamos más o menos en los 40, 50 grados de latitud, ahí tenemos inclusive un poco menos, 30, 40, 50 grados, entre 30 y 50 grados. Esa sería más o menos la latitud aproximada de los bosques de latitudes medias. Decíamos que ahí teníamos la posibilidad de tener uniformidad, principalmente uniformidad en cuanto a la temperatura, o bien podríamos tener una diferenciación bastante marcada entre el verano y el invierno. Con uniformidad, habíamos visto en la clase anterior, el bosque templado perennifolio. Si hay uniformidad, habitualmente los bosques tienden a ser perennes. Y ese bosque templado perennifolio es lo que nosotros llamamos pluvisilva, porque en última instancia también es una formación florísticamente rica, aunque no tanto como la pluvisilva ecuatorial y monzónica. Va decreciendo un poco ya la riqueza, la diversidad biológica, pero digamos tiene la característica de ser un bosque de tipo perenne, ¿no es cierto?
también llamado laurisilva porque el laurel es uno de los árboles más representativos de ese bosque. Ese bosque ya lo habíamos visto, creo que hasta ahí habíamos llegado, pero ocurre que en algunas regiones ya, dentro de las latitudes medias, el verano y el invierno están bien diferenciados, ¿no es cierto? Hay una diferencia, una amplitud térmica estacional que se manifiesta en 10, 15 grados muchas veces, o más, en el caso de algunas regiones más amplitud térmica, y eso da lugar a bosques templados que ya no son perennifolios. Evidentemente, esa estación fría, con precipitaciones nivales, ya en el caso del hemisferio norte principalmente, da lugar a bosques templados caducifolios, que algunos autores también llaman bosque estivifolio. Estivi significa verano, que es justamente la estación en donde el folio de esos árboles está, digamos, en su máxima plenitud, digamos, ¿no? En su máxima magnitud. Bueno, eso es el bosque que vamos a ver ahora. Después vamos a ir a los bosques de latitudes altas, vamos a seguir ascendiendo de latitud para ver entonces un poquito los bosques aciculifoliados, o algunos le llaman bosques de coníferas, pero ya voy a hacer una aclaración con respecto a eso. No es lo mismo conífera que aciculifolia. Aciculifolio es más puntual, es más específico, porque hay algunos coníferas que son aciculifoliados, hay otros que no. Entonces, medio como que decir bosque de conífera es hacer ingresar dentro de esa bolsa también a otras especies que son parecidos a los aciculifolios, pero que están en otras latitudes que no son las altas. Entonces, por eso que eso ya lo vamos a aclarar ahora cuando lleguemos a esos bosques. Y después vamos a ir a los bosques de climas mediterráneos, esos climas que tienen estación seca coincidente con el verano, calor y sequedad en coincidencia, en donde tenemos un bosque muy especial que es el bosque esclerófilo. Ya con eso terminaríamos entonces los bosques y entraríamos a analizar la sabana, la pradera y después también los desiertos, ¿no? Bueno, entonces, a ese bosque templado perennifolio que habíamos visto en la clase anterior, ya terminando la clase, vamos a avanzar hacia los bosques templados caducifolios ahora. Bueno, la localización de esos bosques se encuentra aquí justamente en el libro de Strahler, acá por lo menos esto que está escaneado, medio como que se confunde, es este rayado, este número 1 que aparece aquí, que no sé si es un número 1, sí, un número 1 o un número 7, no se alcanza a ver bien. Bueno, a ver, de árboles de madera, no, este no sé qué número es, si es un 7 o un 1. La cosa es que esto es un verde rayado con blanco, un verde claro, distinto a este verde que habíamos visto anteriormente, y que está prácticamente representado en el hemisferio norte. En el hemisferio sur prácticamente no se lo ve. ¿eh? Está representado en el este de los Estados Unidos, contra el Océano Atlántico, todo el sector que se encuentra prácticamente en el sector noreste y centroeste de Estados Unidos. Acuérdense que el sudeste tiene un bosque templado perennifolio. Todo este sector que se encuentra aquí contra el Golfo de México, incluyendo la península de Florida, ya tiene un color verde identificatorio del bosque templado perennifolio. Pero más al norte, ya con más latitud y donde ya se empieza a notar la diferencia entre verano e invierno, bueno, ahí ya tenemos el bosque templado caducifolio. Y ese bosque se replica del otro lado del Atlántico, en la Europa occidental, norte de España, Francia, Alemania, Holanda, etcétera, etcétera. Todo este sector que está aquí, esto es rayado, acá no se ve, porque en el escaneo prácticamente no, salió acá una línea negra, por ejemplo, y no se nota muy bien, ha utilizado un color que realmente no permite, inclusive en el original, tampoco se ve demasiado bien, hay que mirarlo con mucho detenimiento. Gran Bretaña, la isla de Irlanda, todo esto está dotado de un bosque de hojas caducas. Esto se proyecta hacia el interior, fíjense en la manera de anillo, en forma alargada, hacia el norte de las praderas y estepas rusas, y en transición hacia los bosques que se encuentran más al norte, que son los aciculifoliados, que después ya lo vamos a ver. Pero, y después lo tenemos acá también, me olvidaba, en el extremo oriental, aquí en China, por ejemplo, entre latitudes aproximadamente entre 40 y 50 grados. O sea, Estados Unidos, este de los Estados Unidos, oeste de Europa y este de China, ahí se lo encuentra prácticamente representado al bosque de hojas caducas.
Y en el hemisferio sur prácticamente no lo tenemos en estado puro, es lo que yo ya les decía en la clase anterior. Nosotros tenemos el bosque patagónico, por ejemplo, desde Neuquén hacia el sur, pero en realidad mezclados con coníferas. Entonces no lo podemos considerar como un bosque caducifolio neto, si bien muchos de los notofagos que tenemos allí son caducifolios, hay también muchas especies que son perennifolias. Entonces también es un bosque semi-caduco, el que tenemos nosotros, y mixto, que contempla la presencia de coníferas con la presencia de árboles caducifolios. El verdadero bosque caducifolio está restringido prácticamente al hemisferio norte. Entonces, si quisiéramos ver otra representación, bueno, esta no sé si es la mejor, pero no encontré otra, acá en color rojo tenemos entonces la localización. Lo tenemos ahí en Estados Unidos, en el sector este, replicado del otro lado del Atlántico en la Europa occidental, y lo tenemos aquí en China también, representado allí en el extremo oriente. Bueno, esos bosques caducifolios tienen un invierno ya bastante riguroso, mucho más riguroso que el que tenemos nosotros aquí, por ejemplo. Acá nosotros tenemos un invierno fresco, frío, pero no tenemos precipitaciones nivales. Acá las precipitaciones son siempre en estado líquido. Ellos tienen temperaturas bajo cero muchos días durante el invierno. Entonces, bajo esa circunstancia, esos bosques descansan sobre un sustrato, sobre un suelo de tipo popsólico. Es un popsol atenuado, no es el popsol que ya vamos a ver ahora en los próximos bosques más al norte todavía, pero es un bosque que tiene una lixiviación bastante significativa del horizonte A2, ¿no? Es el famoso popsol pardo gris que veíamos en las clases de suelo. ¿eh? Mientras que el perennifolio, el templado perennifolio, está asociado al popsol amarillo rojizo, porque como es más subtropical, en general está más asociado a un suelo de tipo popsol con principios de ferralitización también. Entonces, es una popsolización que encierra una coloración media amarillenta, a lo mejor no roja, pero sí un color medio amarillo, que está denotando la oxidación del hierro y una deshidratación de ese hierro de una manera un poco más marcada a la que tenemos aquí en el bosque de hojas caducas. Acá ya tenemos una oxidación también del hierro, de hecho el hierro se oxida también, pero su deshidratación es menor atendiendo a que los valores de temperatura son más bajos, sobre todo en el invierno donde prácticamente las temperaturas bajan en algunos días a bajo cero. Entonces, bueno, esa diferencia de temperatura, ya la falta de uniformidad que veíamos viendo en los bosques anteriores, hace de que estos bosques se transformen en caducifolios. Bueno, la primera diferencia con los bosques anteriores es que estos, lejos de ser bosques pluriespecíficos, o sea, dotados de una gran riqueza florística de muchas especies que lo integran, estos son bosques muchas veces monoespecíficos, o sea que todos los árboles son de la misma especie. A veces se asocian dos especies, o tres cuanto mucho, pero no tienen riqueza florística. Esto ya, esa diferencia notoria que hay entre una estación favorable y una desfavorable, hace de que las especies que van a estar presentes sean muchas menos, evidentemente, y en muchos casos, como recién les dije, los bosques suelen ser de tipo monoespecífico. Tal es así que nosotros, como hay una sola especie que lo está representando al bosque, le damos el nombre de esa especie que es la representativa. Ya vamos a ver cuáles son las especies, por lo menos algunas de las más conocidas, que están presentes en estos bosques. Bueno, el tema es que la primera característica que tiene este bosque, a diferencia de los anteriores bosques, es que este bosque presenta diferencias estacionales. El paisaje cambia según en qué estación lo consideremos. Fíjense ustedes que desde el invierno, en donde no tenemos follaje, pasando por la primavera, el verano con un follaje prácticamente que cubre de sombra el suelo, casi como en la selva muchas veces por la espesura del follaje, a un otoño con los colores ocre, los colores amarillos, rojizos, propios de una hoja que se está preparando ya para caer, para caducar. Entonces tenemos una diferencia bastante significativa en las características que presenta o que le imprime la vegetación al paisaje según en qué estación lo consideremos.
Eso no lo veíamos en los bosques anteriores, que eran más uniformes y eran realmente bastante parecidos al paisaje en cualquiera de las estaciones que lo queramos considerar. Bueno, el tema es que después de un verano con temperaturas de 30, 30 y pico de grados, más o menos caluroso, las temperaturas durante el otoño empiezan a bajar, empiezan a disminuir. Entonces, como se viene el invierno bastante riguroso, todos digamos, los órganos de las plantas, raíces, las yemas de renuevo, empiezan paulatinamente a endurecerse. De a poquito empiezan a endurecerse. Eso provoca una situación que la succión por parte de los árboles vaya disminuyendo. Gradualmente la succión de agua vaya disminuyendo a causa de ese endurecimiento. O sea, se absorbe menos agua, pero la planta sigue evapotranspirando agua, porque sigue sujeta justamente a las condiciones del ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa situación de continuación del proceso de evaporación, succionando y absorbiendo menos agua, va generando una concentración de los azúcares en la savia interna del árbol, hay un aumento de la presión osmótica, entonces las hojas empiezan paulatinamente a enrojecerse, empiezan a enrojecerse, las yemas cada vez se van endureciendo más hasta que llega un momento en que las hojas directamente se caen, ¿no es cierto? Las hojas pierden esa coloración verde producto de la clorofila, en el desarrollo de la fotosíntesis, y finalmente las hojas caen y llegamos a un momento en el que el invierno extremadamente riguroso ya hace de que los árboles tengan totalmente endurecidos sus yemas de renuevo y sus raíces, prácticamente están en letargo, los árboles están ahí prácticamente en letargo, lo mismo las hierbas, que prácticamente son del tipo de las hemicriptófitas, criptófitas que habíamos visto la clase anterior, así que están restringidas a su rizoma, están restringidas a su yema de renuevo a ras del suelo o debajo del suelo. Entonces, todo está en letargo, todo está blanco porque prácticamente las precipitaciones en estos bosques suele darse en forma nival, por lo menos 90 días al año. 90 días al año las precipitaciones son nivales en muchos de estos bosques. Cuando las temperaturas empiezan otra vez a subir, ya comenzada la primavera, entonces esas yemas empiezan a emitir brotes nuevamente, ¿sí? Y empieza otra vez el desarrollo del follaje. Cuando ese follaje todavía no está establecido a full, digamos, generando una sombra espesa sobre el sotobosque, es el momento en que aprovechan precisamente las hemicriptófitas y criptófitas, el sotobosque se hace muy denso, muy pero muy denso. Si hay una estación en donde las hemicriptófitas y las hierbas, vamos a hablar en criollo, las hierbas en general, se desarrollan prácticamente generando un tapiz bastante continuo en el sotobosque, es en la primavera y en el otoño también. O sea, las dos estaciones intermedias son las favorables para el desarrollo de las hemicriptófitas. En el verano no por la sombra espesa, y en el invierno tampoco por el frío riguroso. Entonces, siempre son las dos estaciones, pero primordialmente en la primavera es donde más vamos a ver tupido el sotobosque. Entonces, ahí empiezan a aparecer los hongos, con la humedad justamente ya con las precipitaciones en estado líquido, empiezan a aparecer entonces los helechos, empiezan a aparecer muchísimas de las hemicriptófitas que estaban prácticamente desaparecidas durante el invierno porque estaban restringidas a su rizoma bajo el suelo. Fíjense en las hiedras, como prácticamente tapizan también, el musgo también hace lo mismo. Ese color ahí medio grisáceo, me parece que es justamente, ¿cómo que se llama? La asociación estrecha de hongos con algas, ahora no me sale el nombre, que tapizan también prácticamente los líquenes. Ahí están, los líquenes que tapizan prácticamente los troncos, lo hace también el musgo, lo hace la hiedra que prácticamente se adosa a los troncos de los árboles, y prácticamente esa es la estación de mayor prácticamente vegetación de sotobosque. Ya cuando el follaje ha salido totalmente en los árboles, la impresión de una sombra muy espesa en el sotobosque hace de que estas hierbas vuelvan otra vez al letargo, esperando el otoño, o sea que tienen dos periodos favorables estas hierbas, dos periodos favorables.
Estas son algunas de las especies que están presentes en estos árboles. Algunas las conocemos porque nosotros aquí, por las condiciones climáticas que tenemos, utilizamos en la ciudad de Santa Fe muchas especies del hemisferio norte que generen sombra en el verano. Me refiero al urbano, acá en la ciudad de Santa Fe, en las veredas. Utilizamos especies de Estados Unidos, principalmente el fresno, o algunas especies europeas también, en algunos casos, para generar la sombra necesaria durante el calor estival y justamente el paso del sol durante el frío invierno, ¿cierto? Entonces, muchas de estas especies son conocidas. Los abedules, por ejemplo, que nosotros lo habíamos visto inclusive representativos del holártico, allá es una especie representativa de allá, todos son representativos de allá en realidad. El haya, fíjense, son todos individuos de una misma especie que conforman, según la topografía, los abedules habitualmente están en zonas bajas, en zonas de una humedad encharcada, no digo el suelo encharcado, pero sí con una humedad bastante significativa, necesitan de mucha humedad. El hayedo ya necesita de una mayor, ¿cómo se llama? Un mayor movimiento del agua, por lo tanto necesita de una pendiente un poquito mayor. Bueno, los hayedos, el arce, este es típico también, tanto en China son tres especies de arce distintas, la que está en Estados Unidos respecto a la que está en Europa y a la que está en China, ¿no es cierto? Siempre hay tres especies representativas, lo mismo pasa con el abedul, lo mismo pasa con el haya, son especies repetidas en esas tres grandes áreas que yo les mostré de distribución del bosque, pero representado con tres especies distintas de arce, de abedules, de haya, etcétera, etcétera. El arce es representativo de Canadá, la hoja es la que está en la banderita de Canadá, por ejemplo. Bueno, los robles, hay distintos tipos de roble, acá también esto se utiliza muchísimo en el arbolado urbano de la ciudad de Santa Fe. Es un género muy representativo tanto de Estados Unidos como de Europa, principalmente, aunque también en Japón y en China es representativo, también ahí se da. Los castaños, otra especie también representativa. Bueno, y a la hora de señalizar para este bosque, digamos, el espectro biológico, evidentemente las fanerófitas constituyen, parecería como que por ser un bosque, las fanerófitas se roban prácticamente todo el protagonismo. Sin embargo, no es tan así. Fíjense ustedes que hay una equiparación de fanerófitas prácticamente con las hemicriptófitas. Si a las hemicriptófitas le sumamos las criptófitas, aquí prácticamente el porcentaje de fanerófitas y de hierbas es casi lo mismo, con la diferencia de que, bueno, el árbol entra en letargo, ambas entran en letargo en la estación desfavorable, en el invierno, las hierbas lo hacen también en el verano por no tener la luz suficiente para su desarrollo en su mayor proporción, pero el porcentaje de la forma biológica de fanerófita más o menos está equiparada con el porcentaje de hierbas que también están presentes allí. Bueno, estas son las hojas, habitualmente son hojas peliculares, porque como se van a caer cuando llegue la rigurosidad del invierno, no tienen ninguna espesura, ninguna cobertura de tipo cerosa, esclerófila, como ocurre en otros climas, ¿no es cierto? Acá las hojas son peliculares, son muy finas, algunas son lobuladas, otras son lanceoladas, cuando tienen forma de flecha, así con más o menos terminados en punta, algunas son medias como aserradas, hay distintos tipos de formatos según la especie, ¿no es cierto? Y la bellotita es lo típico que caracteriza a esos árboles. Habitualmente muchos de esos árboles tienen la bellota como representativo, como fruto representativo. Bueno, si trepamos más al norte ya y nos ubicamos, por ejemplo, a mayor latitud, a latitudes de 50 grados hacia el norte, porque también este es un bosque que está representado en el hemisferio norte, en su estado puro, vamos a tener este color verde que se ve aquí, que ya lo vamos a ver en el mapa de Strahler. Esto está con una proyección cilíndrica, centrando la atención en el mar glaciar ártico. Entonces tenemos, esto es Europa, ¿no? Tenemos las tierras nórdicas europeas, acá tenemos todo Siberia, todo Rusia, gran parte de Rusia, y del otro lado Alaska, Canadá, bajando hacia Estados Unidos por las Rocallosas, la altura, o sea, un anillo que prácticamente no llega hasta el mar glaciar ártico. Fíjense que queda una franja aquí, esta franja es tan
tan rigurosa que ya el bosque no existe aquí. Ahí ya se descontinúa el bosque, pero un poquito más retrasado respecto al mar glaciar ártico, tenemos toda una línea, toda una franja, en donde está representado el bosque aciculifolio, así se le llama. Acicu significa aguja, y hace mención este nombre a la forma que tiene el follaje. Las hojas, ustedes vieron que son alargadas, prácticamente sin superficie. Los bosques que vimos anteriormente son planifolios, tienen el folio o la hoja con un plano, una superficie, más allá de la forma que pueda tener esa hoja. Grande, chica, pequeña, mediana, no importa el tamaño, pero tiene una cierta superficie. Estas casi no tienen superficie porque es una aguja prácticamente alargada que sobresale, que es lo que lo caracteriza a todas las aciculifoliadas. Que no son todas las coníferas. Ahí está la aclaración que vamos a hacer ahora. Bueno, el bosque aciculifolio entonces tiene, en primera instancia, una copa que tiene una forma distinta a la de los otros árboles. Fíjense que la copa tiende a ser vertical, muy vertical, a veces con una forma más o menos piramidal, con una forma triangular. Eso es una adaptación, es una zona de mucha nieve, una zona de mucha nieve, entonces justamente para que la nieve resbale y no quede acumulada en cantidades industriales arriba de una, si tuviéramos una copa más o menos redondeada, como suelen ser los árboles, se acumularía demasiada nieve arriba de los árboles. Esto generaría un peso, pero además generaría el desecamiento de la planta. Para evitar esto, esa forma más o menos triangular hace de que el grueso de la nieve resbale y caiga. Esa es la adaptación que tiene. Y lo mismo las agujas, la hoja en forma alargada, que al no tener superficie prácticamente, ante la rigurosidad que tienen estos climas, inclusive en el verano, porque en los veranos sí, la temperatura asciende de 0 grados, pero no llega a los valores que teníamos en los bosques de hojas caducas. Llega a 10 grados, 12 grados, es decir, son temperaturas frescas ya, inclusive en el propio verano. Entonces, las hojas tienen que evitar la pérdida de agua, y para eso asumen esa forma alargada casi sin superficie. Además son muy resinosos en su interior, esto acidifica mucho el suelo, y son bosques que están apoyados sobre un suelo pousol, este sí que está muy bien lixiviado, el pousol, digamos, este sí que está asociado al pousol. Pero muy monótono, son bosques muy monótonos, prácticamente hay una sola especie que lo representa. La más importante es el abeto. El abeto es, por excelencia la especie que está presente. Hay otra que se llama picea, que es muy parecido, prácticamente se confunde porque tiene más o menos la misma fisonomía. Suelen tener el típico fruto en forma de cono, por eso que algunos lo confunden con todas las coníferas. Es una conífera, son coníferas las aciculifoliadas, pero no son las únicas, hay otras coníferas también. Entonces tienen ese fruto en forma de cono, cuyas hojas se abren, son hojitas que están cerradas. Adentro está el polen. Cuando se abren esas hojitas y la piña queda abierta, el polen entonces es prácticamente dispersado por el viento y la piña queda prácticamente con las hojas abiertas, así en forma. Ahí es donde asume la forma más o menos más cónica. Bueno, ahí lo tenemos, ahí están cerradas, las pestañas están cerradas acá. Aquí en el lado derecho ya están abiertas y el polen entonces es donde sale. Los coníferas no tienen flor, son plantas sin flores, así que tienen esta particularidad. Bueno, el popsol, que es prácticamente el régimen pedogenético típico de estos tipos de bosques. Bueno, o sea que acá estamos viendo pero esa hojarasca, acá en la foto del lado derecho, son coníferas, y ahí tenemos la caída media marronada, una descomposición lenta. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Ahí está. No se había trabado. Bueno, ahí está. Se había trabado. Fíjense en la acumulación de hojarasca que está parcialmente descompuesta por la lentitud en la cual se produce
precisamente la descomposición. Estoy como congelado. ¿Me escuchan? Ahora Sí, sí, profe, pero medio cortado. Ah, se cortó recién, me pareció. Bueno, no, les decía que fíjense la acumulación de hojarasca, que está de un color más o menos marrón, parcialmente descompuesto por la lentitud con la que los microorganismos trabajan ya cuando las temperaturas son muy bajas, incluyendo el verano también, porque el verano es fresco, y en donde, bueno, los coníferas no utilizan las bases. Entonces, como este suelo está muy lisiviado, el conífera se adapta perfectamente a estos suelos muy ácidos, carentes de base, con un horizonte A2 muy de color gris, muy fácilmente. Esto hace de que tampoco se regeneren las bases justamente hacia los horizontes superiores. Se lixivian, se van hacia los horizontes inferiores y el árbol no los regenera hacia los horizontes superiores porque utilizan muy poco las bases. Son árboles que se adecúan perfectamente a estos suelos que son extremadamente ácidos. Bueno, y la localización lo tienen aquí en color azul. Al norte de los bosques de hojas caducas que habíamos visto anteriormente, en color azul, tenemos entonces representado el bosque aciculifolia. Canadá, cruzamos el Atlántico y lo tenemos en las tierras nórdicas europeas, y aquí lo tenemos en el norte de Europa y lo tenemos en Rusia, hasta prácticamente el extremo oriente. Entre latitudes de aproximadamente 50 y 60, 60 y pico, más de 66 grados, porque acá está, fíjense, el trópico, casi 70 grados de latitud. Ahí lo tenemos. Y en el hemisferio sur prácticamente no, esas latitudes las tenemos prácticamente ya aquí en el Océano Atlántico. En el Océano Índico o en el Océano Pacífico no tenemos continentes casi a esa latitud. Tenemos ahí, el punto extremo nuestro es a los 55 grados. Imagínense que estamos hablando de 60, 70 grados. Es decir, es lo que a nosotros nos competiría aquí la parte oceánica. Así que no tenemos ese bosque representado. Sí tenemos coníferas mezclado con otros árboles. Bueno, cuando uno habla de coníferas, habla de un gran orden de plantas que abarca varias familias, en la cual una de las familias, que es la que está representada en el bosque aciculifolio, es la familia de las pináceas, los pinos. No todos los pinos son coníferas. La pinácea o los pinos es una de las tantas familias que integran la familia o el orden, mejor dicho, de las coníferas. Después tenemos las araucaráceas, pero las araucaráceas son del hemisferio sur, lo tenemos en Misiones. Nosotros, por ejemplo, la araucaria misionera o el pino paraná, lo tenemos en los bosques del sur también, el pehuen, que es el bosque, si alguna vez fueron a Villa Pehuen, ahí en la provincia de Neuquén, van a ver ahí, fíjense que la hoja no es aciculifoliada, tiene un follaje muy, muy diferente. Las cupresáceas, el ciprés, por ejemplo, que en vez de tener el fruto cónico, tiene el fruto en forma de bolita, con la misma función, es una cupresácea. El alerce es una cupresácea y es del hemisferio sur, tampoco es del hemisferio norte. Las podocarpáceas, el podocarpus, fíjense que ya no tiene forma aciculifoliada. Las cefalotasáceas, por ejemplo, esta es la sica, que es una, algunos le dicen palmera, en realidad no sé si es una palmera, es media rastrera, tiene poca altura, pero tiene el fruto acá en el medio a manera más o menos cónica. Las tasodiáceas también, el caso de las secuoyas, que son del hemisferio norte, pero no son de los bosques de coníferas, están en algunos sectores de altura, ya se me está por cortar, me queda un minuto para el primer corte. Las taxáceas, y ahí estamos mostrando entonces otro ejemplo, no me acuerdo ahora cómo se llama esta especie, que también es conocida, y ahora no me puedo acordar. Bueno, o sea que el verdadero bosque aciculifolio está formado por las pináceas con hojas aciculifoliadas, así alargadas como se ve acá, como si fueran agujas. Y los dos casos más importantes de las dos especies repetitivas en esos bosques son el abeto y la picia, como el árbol de Navidad sería. El árbol de Navidad, bueno, eso nos viene del hemisferio norte. Entonces, ese es el famoso árbol de Navidad que estamos viendo acá representado, es un abeto. Bueno, cortamos y volvemos a entrar entonces, porque ya queda un minuto.